El crecimiento de las plantas jóvenes, un complejo modelo de desarrollo, tallos y raíces, hojas y órganos reproductores, cada uno de ellos con su propia estructura especializada. Una planta viva está constituida por miles de células microscópicas, casi todas ellas especializadas para una función determinada. Y puesto que cada parte de la planta realiza su función propia, las células especializadas de una hoja son diferentes de las del tallo o raíces u órganos reproductores. La mayor parte de las plantas que conocemos están especializadas para su reproducción sexual. El polen, producido por una flor masculina, puede ser transportado por los insectos o el viento a una flor femenina de la misma especie, produciéndose una semilla. Esto quiere decir que la nueva planta que crezca de esta semilla tendrá dos padres, heredando algunas características de uno y otras de otro, sin ser exactamente igual a uno ni a otro. Esta variación puede constituir una ventaja para las plantas que crecen en medios ambientes naturales, lo que implica que la especie de la planta tenga más posibilidades de supervivencia bajo diferentes condiciones naturales. Sin embargo, la variación incontrolada constituye un problema para los agricultores y cultivadores. Estos quieren producir plantas de calidad uniforme y capaces de traspasar las mismas características de una a otra generación, lo que se hace posible gracias a que son numerosas las plantas portadoras de semillas que pueden reproducirse de otra forma muy parecida al proceso normal de crecimiento de una planta. Tanto las plantas como los animales han desarrollado un proceso de división de células. Cuando una célula se especializa, por regla general no continúa dividiéndose para formar nuevas células. Sin embargo, el crecimiento de las plantas difiere del de los animales en un punto muy importante. A manera diferente de los animales, las plantas cuentan con unas pequeñas zonas denominadas meristemas. Esta imagen microscópica muestra varios centenares de células meristemáticas muy apretadas unas contra otras. Estas células continúan sin especializarse y siguen dividiéndose. Los meristemas se encuentran en las extremidades de raíces y tallos y también en las yemas del tallo o de las ramas. En primavera, es de las yemas del árbol de donde pueden crecer nuevas hojas, flores o ramas. Así, una zona meristemática puede producir en una planta en crecimiento nuevas partes. Y en determinadas circunstancias, hasta una nueva planta completa. Lo que quiere decir que muchas plantas pueden reproducirse de manera asexual y mediante reproducción vegetativa. En algunas plantas, las hojas son capaces de reproducción vegetativa. Cortemos una hoja de esta begonia y realicemos unos pequeños cortes en la hoja para que pueda absorber el agua y minerales que normalmente absorbe a través de la raíz. Al cabo de 3 semanas, la hoja habrá comenzado a desarrollar raíces y unas pocas semanas más tarde, un tallo y nuevas hojas. A los 6 meses tendremos una begonia completa, aproximadamente la mitad de lo que tardaría en crecer partiendo de una semilla. La reproducción vegetativa puede producirse también a partir de los tallos de ciertas plantas. Podemos una rama del tallo de un geranio. Y arranquémosle algunas de sus hojas inferiores. Coloquemos el esqueje en agua y mantengámoslo a la luz del día. Al cabo de unas pocas semanas habrán comenzado a brotar raíces nuevas. Ya puede plantarse en tierra. Con cierto cuidado, el esqueje se convertirá en planta completa en unos 3 meses. El tallo del geranio pertenece al tipo más conocido, que es el que sale hacia arriba de la tierra. Pero existen otros tipos de tallos. Algunas plantas, entre ellas el lirio, tienen un tallo subterráneo llamado rizoma. A este le crecen otros pequeños rizomas con yemas que pueden crecer hasta convertirse en nuevas plantas.
La fotografía a intervalos nos muestra el crecimiento de un lirio a partir de un rizoma. Este almacena una abundante provisión de alimento, lo que quiere decir que una planta puede crecer con más rapidez y fortaleza partiendo de un rizoma que de una semilla. Cerca de un mes después de plantarse, el nuevo lirio es ya adulto y está en floración. La reproducción por rizomas puede darse en la naturaleza sin la colaboración del jardinero. Esta es la razón por la que las plantas dotadas de rizomas, entre las que hay muchos tipos de herbáceas, puedan reproducirse y extenderse por una amplia superficie en un corto espacio de tiempo. Los tulipanes y muchas otras plantas pueden crecer a partir de un tallo subterráneo que se encuentra en un bulbo. A cada bulbo grande le crecen varios más pequeños, cada uno de los cuales puede transformarse en un nuevo tulipán. Como el rizoma, el bulbo almacena alimentos que pueden ser utilizados por una nueva planta. El alimento se almacena en capas muy apretadas de tejido foliar que rodean a una yema sobre un tallo corto y grueso que se encuentra en el centro del bulbo. Utilizaremos de nuevo la fotografía a intervalos para ver el crecimiento de una nueva planta partiendo de un bulbo. Al tener la nueva planta una gran cantidad de alimento almacenada en el tejido foliar del bulbo, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que las plantas procedentes de semillas. Una vez que la nueva planta ha echado hojas verdes, puede empezar a producir su propio alimento. Hay bulbos que tienen más de una yema. De hecho, la cebolla no es sino el bulbo de la planta de la cebolla. Como otros bulbos, la cebolla posee numerosas capas de tejido foliar que abastecen de comida a las nuevas plantas que crezcan de las yemas. Hay plantas como los gladiolos que pueden crecer a partir de otro tipo de tallo subterráneo. Estos son los cormos de un gladiolo. Se parecen mucho a los bulbos, pero son más duros y no tienen capas de tejido foliar rodeando la yema. De hecho, el cormo no es sino una zona del tallo que se ha hecho más gruesa. Al plantar un cormo de gladiolo o de cualquier otra planta, el grueso tallo sirve para suministrar alimento a la nueva planta hasta que ésta eche hojas y pueda generar su propio alimento. La patata nos ofrece otro tipo de tallo para la reproducción vegetativa. Una patata no es sino un tubérculo, que es un tipo de tallo grueso y subterráneo. Lo que solemos llamar ojos de la patata son en realidad yemas, por lo que esos ojos, como todas las yemas, pueden ser empleados para que de ellos crezca una nueva planta. Cortamos la patata en varios pedazos con cuidado de que todos tengan una yema y los plantamos. Las patatas utilizadas para la producción de cosechas suelen recibir el nombre de patata semilla, aunque no sean en absoluto semillas. Producen plantas nuevas por reproducción asexual a través de esquejes tomados del tallo y no por reproducción sexual a través de semillas. También se emplean esquejes en otro tipo de reproducción vegetativa. Tomamos un esqueje de un manzano, una ramita con varias yemas, y la sujetamos a una rama de manzano de otra especie. El proceso recibe el nombre de injerto. El árbol proporciona alimento a la ramita injertada y al cabo de unos meses ésta habrá crecido hasta formar una nueva rama. Estas ramas, al alcanzar su madurez, darán manzanas de la misma especie que el árbol de donde fueron cortadas. Son muchos los tipos de frutos criados mediante injertos. Este proceso permite la reproducción de frutos carentes de semillas. Esta fruta es más fácil de comer, aunque al no tener semillas no puede reproducirse sexualmente. Los cosecheros de naranjas utilizan un proceso llamado injerto de yemas. Se cortan unas ramitas de un naranjo y a continuación se realiza un corte en la corteza de un plantón, sujetando a este las yemas tomadas de la rama cortada. Si el injerto tiene éxito, de esas yemas injertadas nacerán nuevas ramas, y éstas darán naranjas de la misma especie que la del árbol de donde se cortaron las yemas.
Sin embargo, también se hacen injertos en otras plantas. Se pueden quitar yemas a un rosal que produzca unas flores preciosas, pero con tallos demasiado débiles. Se injertan las yemas a otro rosal con tallos más robustos, lo que producirá un rosal con rosas bonitas y tallos fuertes. Así que las hojas y tallos de algunas plantas pueden utilizarse para su reproducción vegetativa, aunque existen casos en que lo que se utiliza son las raíces de determinadas plantas. La planta más conocida de todas las reproducidas a través de esquejes en la raíz es con toda probabilidad el boniato. La parte que comemos no es en realidad sino un trozo agrandado de una raíz. Como las raíces carecen de yemas, al contrario de los tallos, es con frecuencia más difícil que salgan plantas a partir de raíces que de tallos, aunque pueda llevarse a cabo con el boniato y otras pocas plantas. Coloquemos algunos boniatos en agua y mantengámoslos en un lugar templado y oscuro. A las pocas semanas habrán comenzado a desarrollarse nuevas plantas que habrán hecho uso del alimento almacenado en los boniatos. Estos brotes nuevos pueden ser arrancados y plantados en tierra. A los pocos meses se habrán convertido en plantas de boniato completas y con idénticas características a las de la planta de donde se tomaron los brotes. Todo esto es válido en lo relativo a todas las plantas producidas por reproducción vegetativa, sea esta mediante raíces, tallos u hojas. Los biólogos denominan a las plantas así criadas clones. Un clon es el organismo que resulta de la reproducción asexual y que cuenta con las mismas características de los organismos padres. Sin embargo, la palabra clon ha venido adquiriendo un significado más especializado a causa de los experimentos de laboratorio que han producido clones mediante células sencillas. Uno de los experimentos más importantes comenzó con unas rodajas de zanahoria. Se obtuvieron unos tejidos de esas rodajas y se colocaron en platillos de cultivo. Posteriormente se sacaron de los cultivos algunos pequeños grupos de células y se introdujeron en un frasco. Se añadieron leche de coco y otros alimentos nutritivos. Las células especializadas de la zanahoria se desespecializaron y comenzaron a dividirse otra vez. Con el tiempo, llegaron a crecer nuevas plantas de zanahoria, clones, partiendo de las células individuales de la zanahoria. Los experimentos con clones partiendo de células sencillas están llevándonos a importantísimos descubrimientos sobre la naturaleza de las células vivientes, pero a pesar de la novedad de esta técnica, las pruebas con clones de plantas se vienen realizando desde hace muchos años. Partiendo de esquejes de hojas, tallos y raíces, podemos hacer que crezcan plantas nuevas, procedentes de un solo padre y capaces de traspasar las mismas características beneficiosas de generación en generación a través de la reproducción. Las plantas productoras de semillas han encontrado formas de supervivencia en casi todo tipo de ambientes. Todo lo que aprendamos sobre las semillas y la forma en que germinan nos enseñará mucho sobre el éxito de las plantas productoras de semillas. Las semillas tienen muy diversas apariencias, pero todas tienen determinadas partes que se parecen. Hay una capa protectora exterior llamada tegumento. Dentro está el embrión. Las dos mitades del embrión de la judía son los cotiledones. Los cotiledones, u hojas de la semilla, suministran alimento a la planta mientras ésta es joven y hasta que sus propias hojas y raíces lo puedan hacer. También en el interior del embrión se encuentran los pequeños tallo y raíz de la nueva planta. La semilla del ricino no tiene alimento almacenado en los cotiledones u hojas de la semilla. Partamos la semilla en dos. El alimento está almacenado fuera del embrión, en el endosperma. Hemos teñido de color la mitad derecha para que se pueda ver esa zona. Aquí se puede ver el alimento almacenado. El endosperma, en el interior de una semilla de maíz partida en dos. Como esta semilla tiene una pared como la de un fruto, es más correcto que se la llame fruto o grano de maíz, aunque sepamos que es una semilla. El maíz solo tiene un cotiledón u hoja de la semilla.
Este tipo de planta se llama que quiere decir cotiledónea, monocotiledónea. La mayoría de las monocotiledóneas son herbáceas, entre las que se incluyen como más conocidas el trigo y el maíz. La mayoría de las plantas productoras de semillas, como la judía que hemos visto, son dicotiledóneas, dos hojas de semilla o cotiledones. Di quiere decir dos, o dicotiledónea. El nogal es una dicotiledónea, como lo son la mayoría de los árboles, roble, arce, sauce. La mayoría de las verduras, frutas comestibles y la mayor parte de las plantas de jardín son dicotiledóneas. Las dicotiledóneas son con mucho las más numerosas de todas las plantas que se reproducen mediante semillas. Algunas de las plantas que se reproducen por semillas y que no son de floración, especialmente las que tienen piñas, como los pinos, tienen semillas con muchas hojitas. Estas son las semillas del pino piñonero, que es un pino que produce piñones comestibles. Como podemos ver, cada semilla tiene varios cotiledones. Los embriones que hay en el interior de las semillas están protegidos de daños de diferentes maneras. En la judía, por una capa exterior. Las judías y los guisantes están protegidos a su vez por la vaina o fruto. Una bellota es una semilla encerrada por la capa de un fruto seco. Las semillas de las uvas están encerradas en un fruto carnoso. Los frutos cumplen también otra función para con las semillas, la del transporte. Para transportar el embrión a otras zonas, algunas semillas y frutos flotan. A otras las lleva el viento. Y otras son transportadas por animales que, tras comerse el fruto, expulsan las semillas. Una semilla que todavía no haya germinado se encuentra en estado latente. Este chico vuelve a casa con una bolsa de judías que no son sino semillas, a pesar de que su familia solo piense en ellas como parte de la cena. ¡Cuidado! Este estado latente o durmiente del embrión es vital para su supervivencia, como se puede ver con la ayuda de una de las judías caídas. Aunque el lugar donde ha caído no reúna las condiciones ideales para su germinación, el estado latente de la semilla puede proteger al embrión durante meses o años, hasta que las condiciones para que germine sean buenas. Cada estación presenta sus propios peligros al embrión, como un verano caluroso y seco, o un otoño frío. En invierno, la sequedad de la semilla la protege de que se congele y muera. Por regla general, para germinar, las semillas requieren la temperatura, humedad y oxígeno adecuados. Pueden germinar sin tierra, aunque ésta ofrezca las mejores condiciones naturales para su crecimiento. Por fin, al llegar la primavera, la semilla es sacada por casualidad del camino y va a parar a un macizo de tierra fértil. Este macizo de tierra le va a proporcionar la humedad y alimentos que el asfalto del camino no tenía. Durante el estado de latencia, el alimento permanecía en los cotiledones y no se producía ni división de células ni crecimiento. Pero ahora la semilla empieza a germinar. Aparece la respiración y el oxígeno es absorbido por las células. Y empieza a desprender dióxido de carbono. Al producirse la digestión, el alimento almacenado es tomado por el extremo del embrión, donde el alimento se convierte en energía. A medida que germina la semilla, el agua absorbida a través del tegumento hace que aquella se hinche. Las alteraciones químicas hacen que se formen nuevas células. En un momento del crecimiento del embrión, el tegumento se rompe, saliendo en primer lugar el extremo de la raíz. A continuación, el tallo. Al llegar a este punto, se dice que la semilla ha brotado. Sin tener en cuenta la posición en que estén las semillas, las raíces siempre crecen hacia abajo y los tallos hacia arriba. Se ha descubierto que esto sucede porque las plantas producen ciertas sustancias químicas
que se ven afectadas por la gravedad y por la luz, y que influyen en la dirección de su crecimiento. Estas plantas de ruibarbo responden a los cambios en la posición de la fuente luminosa. Los tiempos e índices de germinación en las plantas productoras de semillas pueden ser tan distintos como los tamaños y formas de las plantas adultas. Mientras la semilla de la orquídea solo puede germinar unas pocas semanas después de su madurez, las del pepino pueden esperar varios años a germinar. No se conocen muy bien estos mecanismos de control del tiempo que tienen las semillas de las plantas. También existen otras cosas sobre el crecimiento de las plantas que los especialistas no pueden explicar muy bien. Por ejemplo, por qué algunas semillas germinan solo en el suelo frío de principios de la primavera, mientras otras necesitan el tórrido sol del verano. Los controles del tiempo de germinación no son los únicos aspectos del crecimiento de las plantas que investigan los científicos. Por ejemplo, notamos cómo de estas 5 semillas solo han germinado 4. ¿Por qué estas perfectas condiciones de laboratorio no han provocado la germinación de la 5ª semilla? Los cultivadores comerciales de semillas dedican muchísimo tiempo a investigar el porcentaje de germinación de diferentes semillas. En los Estados Unidos, la ley obliga a facilitar esta información cada vez que envíos de semillas pasan de un estado a otro. Un embrión brotado que sobrevive hasta el punto de ser capaz de fabricar su propio alimento recibe el nombre de plantón. A medida que la planta se va procurando su propia alimentación, las hojas de la semilla se van encogiendo al salir a la superficie. En las plantas productoras de semillas, este extraordinario sistema de dispersión de las semillas, la protección durante el estado de latencia, la germinación y la alimentación del plantón han constituido un importante factor en el gran éxito obtenido por las plantas productoras de semillas en el medio ambiente de nuestros días.